Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de las historiadoras Rebeca Monroy y Gabriela Pulido de la Dirección de Estudios Históricos. Yo soy Salvador Rueda. Me es grato dirigirme a ustedes, Gabriela y Rebeca, para hablar en esta ocasión de tal vez los 10 días que realmente hicieron al siglo XX mexicano, hicieron posible al siglo XX mexicano, la decena trágica. Febrero de 1913, o para usar las palabras de Alfonso Reyes, febrero de Caín y de metralla. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Salvador, qué gusto saludarte. Sí, igualmente, gracias. Vamos a empezar un poco con los antecedentes. ¿Cómo se llega a este febrero de 1913? Porque la idea era que la llegada de Madero en 1911 había sido esperanzadora, había sido una gran fiesta del hombre común, y de repente empieza a caer no solo la popularidad, sino empieza a haber una serie de trampas políticas, tanto de revolucionarios como de contrarrevolucionarios, en donde Madero empieza a quedarse solo. Pero hay un proceso que me gustaría que ustedes platiquen para que podamos entender qué pasa en febrero. Claro. Bueno. No, bueno, en primer lugar, hablar un poco de Madero, ¿no? De Madero como un personaje que surge de estos escenarios ya públicamente muy aceptado por el público, digamos, de estos escenarios ya antiporfiristas, en el que él, tampoco es una persona radical, pero se vuelve un radical al hacer sus planteamientos antireeleccionistas, etcétera, y cómo empieza él a encabezar un movimiento que, pues, de manera también no se esperaba, ¿no? Que él fuera como convertirse en ese líder político que finalmente se convierte, y es muy atractivo el personaje en sí, ¿no? O sea, yo creo que Madero por eso resulta un paradigma como dentro de estos personajes de la Revolución Mexicana, desde el porfiriato hasta los revolucionarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una de las cosas interesantes, digamos, de Madero y de esta Revolución Mexicana que se da con él es que es de las pocas revoluciones que tienen fecha y hora, ¿no? Uh-huh. Para darse. Y eso es muy interesante, te habla de un carácter, de una formación y de un personaje. Y de alguna manera, ¿qué pasa cuando llega Madero a su caída, al 13? Creo que es lo que nos puede interesar en este febrero de la decena trágica. Y que de alguna manera, ¿qué se va compatibilizando y qué no? ¿Dónde va quebrando Madero sus alianzas, sus figuras? Hay cosas que no logra compatibilizar, como es la cuestión con los obreros, que no les va otorgando los 2 domingos de descanso, y tiene la parte del zapatismo levantada y tiene azonadas por todos lados en el país. Entonces, creo que la figura sí es muy importante, es muy atractiva, como dice Gaby, pero que va dejando, tal vez en esta práctica política que no se le ha dado en la praxis, y que va dejando sueltas algunas piezas que se le empiezan a voltear. Los medios se le empiezan a voltear, las editoriales, los periódicos, las revistas, y vamos a ver una serie de caricaturas y una serie de elementos que empiezan a azotarlo, a inclinar la balanza del otro lado. Pero fíjate cómo la pienso. Efectivamente, como dice Gaby, Madero es el inesperado. Porque para 1909-1910 todo mundo pensaba en los personajes como Corral o como Bernardo Reyes, uh-huh, para suceder a Díaz. Claro. Nadie se había imaginado que Madero fuera a despuntar, por un lado. Pero en segundo lugar, es un hombre absolutamente coherente. Yo no siento que se le haya volteado exactamente la prensa, sino que él da la libertad y él confía en que esa libertad en realidad es benéfica, aunque sea pegándole. No tiene la experiencia que tenía Díaz, por ejemplo, y el cálculo político para saber que si no tienes controlados a los medios, en realidad tu imagen y tu figura se desmorona. Y en un país como este no puedes ejercer el poder si no tienes una imagen fuerte.
Y eso creo que es lo que se ha demostrado. Y creo que eso lo demuestran ustedes también en su trabajo que aparece en este libro de la imagen cruenta, centenario de la decena trágica, porque arman una serie de escenarios, ustedes y los autores que aparecen ahí, una serie de escenarios. Y me gustaría empezar por el primero, que parece que en algún lado, Rebeca, tú lo habías tocado, en algún otro lado, Rosa Casanova. Y después hablamos de la otra parte, hacia el final de la escena trágica, Gaby, que es con lo que conozco que has trabajado tú, pero que tiene que ver con un movimiento popular absolutamente documentado visualmente en un país en donde no se leen más que las imágenes, como ahora. Leemos menos libros y más imágenes. Y ustedes resaltan esta idea de que las fotografías siguen los fotógrafos a Madero, está absolutamente fotografiado por adelante, por atrás, cuando llega a caballo, cuando está herido, cuando toma Ciudad Juárez, cuando se regresa, cuando entra, todo. Así es. Pero también hasta este 9 de febrero de 1913. Y aún ahí está la famosa fotografía icónica del 9 de febrero hacia las 8:30, 9 de la mañana, cuando va yendo hacia el palacio, llegando está pues por donde después estaría el Palacio de Bellas Artes, se estaba construyendo. Claro. Platícanos un poco de este ambiente de hacer imágenes en la revolución y el éxito que eso tiene. Fíjate que es bien interesante, porque me parece que de alguna manera la realidad empieza a plantearse frente a los fotógrafos, ¿no? Y la necesidad de tomar, cuando viene esta sonada en contra de Madero, que además es muy de madrugada, cuando sacan a Bernardo Reyes de la cárcel de Santiago Tlatelolco y a Félix Díaz de Lecumberri, y se van hacia el Zócalo, hacia Palacio Nacional, y seguramente en esta madrugada, cuando empiezan a oír los murmullos, los fotógrafos se enteran. Y los fotógrafos están en el centro de la ciudad, los estudios fotográficos. Entonces, seguramente corren por sus cámaras, sus tripiés, porque son equipos muy pesados, muy profesionales. Las cajotas, ¿verdad? Cajotas, placas de vidrio, entonces muy pesadas. Las cámaras pesaban, yo creo que unos 7, 10 kilos, más el cajón, más el tripié, han de cargar unos 20, 25 kilos, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver cómo ellos llegan ya al Zócalo, una vez que Bernardo Reyes se enfrenta, llega a la Puerta Mariana, es abatido, ¿no? Finalmente, y está Manuel Ramos ahí tomando, ves la luz muy tempranera que está dando, y la gente ahí que quedó, los soldados muertos, abatidos, los civiles, que es interesantísimo, porque los que creen que los balazos los van a parar las luminarias, ¿no? Y se ponen detrás y ahí caen abatidos, se quedan muertos, los caballos. Y entonces sí ves una plancha del Zócalo con los muertos, ¿no? Muy temprano, a las 9 de la mañana ya están. Y ya los fotógrafos están con su cámara en ristre trabajando las imágenes. Sí, hay una fotografía muy, muy famosa en donde se toma desde el lado poniente, donde está el portal de Mercaderes, por esa zona, hacia la Puerta Mariana, y está el caballo tirado, y todavía está supuestamente el cuerpo de Reyes, ahí todavía no podían levantar. Hay que recordarle a nuestra audiencia que la asonada, el cuartelazo, que después pensamos como un golpe militar, claro. Es un cuartelazo que empieza el 9 de febrero de 1913, domingo 9 de febrero, en la madrugada. Estaba haciendo un frío endemoniado. En esas fechas, los domingos, Madero solía ir a montar con los cadetes del colegio militar. Curiosamente está la esposa, doña Sara, en el castillo de Chapultepec, en una época en donde no está. Es decir, los presidentes vivían en el castillo de Chapultepec entre abril y octubre. Claro. Evitaban los periodos fríos. Sino que estaban entre abril y octubre, porque además la Ciudad de México se inundaba, entonces podía gobernar y atender desde el castillo. Y entonces lo más probable es que cualquier otro domingo doña Sara se quedaba en su casa en la Colonia Juárez o en Palacio Nacional, y Madero se iba a montar con los cadetes, pero ese día estaba ella ahí. Lo cual señalaba que alguien también le había avisado al presidente que venían los de Tacubaya, o desde Tacubaya, una columna, y los otros por Tlalpan.
Y entonces van exactamente a donde dices tú, van a las dos prisiones, sacan a los dos más famosos prisioneros que habían hecho la asonada, que Madero les perdonó la vida. Así es. Claro. Y finalmente Reyes, que sería, digamos, la cabeza política más interesante, hace una carga, pues yo considero que es una carga suicida. Ajá, sí, desafortunada, por supuesto. Sí, contra las ametralladoras. Desafortunada por dos maneras. Él porque sabía que ya no tenía éxito político, pero la otra porque está saliendo la gente de misa, es domingo. Claro. Y entonces pasa lo que estás tú diciendo. Claro. Se quedan escondidos atrás de los postes y atrás de... Claro, Sí, mueren centenares de personas. Sí, es tremendo. Yo creo que lo interesante de esta reconstrucción fotográfica, entre muchas otras cosas, pasa como con el 68, que había muchas fotografías que no habían sido interpretadas. Y entonces te dan estos elementos también mucho de vida cotidiana, lo que hace que, bueno, tu espectro o tu visión de la escena trágica salga de lo político exclusivamente y se vuelva parte de un contexto social, ¿no? Entonces, pues justo lo que estás contando, lo que están contando de la gente escondida, la gente saliendo de misa, bueno, doña Sara, ¿no? En un lugar, Madero, con los cadetes, en fin, es como todo un escenario que también que permite reconstruir de otra manera también, tanto el cuartelazo como la escena trágica en sí, ¿no? A mí me gustó una parte que alguna vez le leía a Rebeca, que era ver como si ella estuviera detrás de la cámara. Y entonces, cómo capta rostros. Sí, claro. Y cómo están leyendo los rostros del niño que está corriendo. O lo que dices del caballo, ¿no? El caballo allí, los animales, todo eso es tremendo. O sea, es imaginarse la violencia de haber vivido ahí, ese escenario de violencia, pues se denuncia tal cual, ¿no? Sí, y ahora tú platícame un poquito, Gaby, ¿qué estaban haciendo los otros políticos? Porque sabemos los de la asonada, sí. Pero ¿quién estaban haciendo los otros? Los que finalmente están detrás del movimiento y los que convierten a este movimiento en un cuartelazo eficaz. Ah, claro. Nárrame un poco qué pasa en la escena. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque sí, efectivamente es un golpe de Estado que sorprende, o sea, que sorprende la eficacia, digamos, la rapidez, lo que tú comentas, ¿no? Finalmente Bernardo Reyes encabeza un golpe de Estado que él no logra haber consolidado, pero hay otros personajes oscuros, ¿no? Que también las fotografías nos dejan ver, ¿no? Creo que, por ejemplo, la participación de Manuel Mondragón, de Félix Díaz, son todos estos personajes que involucran, digamos, a los sectores más decisivos, o sea, como los militares, pues, Victoriano Huerta, ¿no? Como dicen en la introducción del libro, de este libro de La imagen cruenta, que es más que una introducción, es un artículo en sí muy interesante. Como comentan, finalmente Huerta es el que se queda como protagonista cuando él pareciera que está completamente atrás, ¿no? Oscuro, invisible. Esta imagen finalmente que hemos tenido de Huerta a lo largo del tiempo, ¿no? De un Huerta que es así siniestro, que se esconde, pero que finalmente es el que protagoniza, ¿no? Lo que va a ser la conclusión del golpe de Estado. Yo creo que sí es tremendo. A mí me interesa también esta parte, sí de estos políticos, pero también de los otros. Por ejemplo, cuando lees Los últimos días del presidente Madero, de Márquez Sterling, que te planta también tanto a estos personajes que estuvieron detrás de la asonada como a los otros, los ministros, los embajadores, como todo mundo está verdaderamente sacado de onda, por decirlo así, o sea, en la parte más, si quieres, más superficial, pero sí muy sorprendidos, sacados de onda, literalmente sacados de onda con lo que está sucediendo. No saben efectivamente cómo moverse, qué hacer, incluso los cercanos a los militares, ¿no? Incluso la gente cercana a Huerta. No sé tú. Y los cercanos a Madero, ¿no? Sí, los cercanos a Madero, por ellos supuesto. Empiezan a intuir y a oler tufo en el espacio. Bueno, lo habían olido antes. Se pensaba que el golpe de mano iba a ser el día 5, durante la ceremonia de la Constitución del 57 en el hemiciclo a Juárez, y no pasa, por otras cosas. Pero ya Gustavo Madero, por supuesto, sabía para dónde iba la cosa. Yo sí creo, Gaby, que, y lo vamos a ver un poco más adelante, que efectivamente Huerta no está. El 9 de febrero Huerta estaba fuera del escenario. ¿Sí? No se imaginaba nada de él. O sea, más bien los protagonistas eran Bernardo Reyes, Félix Díaz, Mondragón.
Y después de la muerte de Reyes se van a la Ciudadela. No escogen Claro. otro edificio sino la Ciudadela Claro. por una razón muy clara, pero que es además blindado para los fotógrafos. Hay una o dos fotos de la Ciudadela. No, acabo ¿Cuántas de hay? encontrar la azotea de la Ciudadela. Ajá. Ahorita estoy haciendo un artículo justo. Perfecto. En la azotea, toda la cobertura que le da Eduardo Meliado a los felicistas apertrechados ahí, no sé, es qué maravilla. Platícanos, ¿qué ves? Fíjate que además es bien interesante porque yo me encontré primero un personaje hace mucho que hice la Ciudadela de Fuego. Así. Y es uno que está parado con su rifle. Entonces yo hablaba de que era una foto como de gabinete que se veía en la azotea de algún edificio. Y ahora Es identifico cierto. con las fotos del SINAFO que están apertrechados con las ametralladoras y voy viendo a partir de los ladrillos, de cómo están las cajas de madera de los mismos rifles y voy reconstruyendo esta parte. Y entonces es muy interesante porque de repente se ve que ha habido un combate, una de las bolas, de las esculturas que están hasta arriba de la construcción ya está derribada y este hombre sigue idéntico, o sea, él sigue en su papel, es un civil, ¿no? Con su sombrerito de fieltro, su trajecito de algodón muy sencillito, chalequito y leontina, y sigue parado impecable junto al caos que ya se dio. Entonces es muy interesante porque sí, con las fotografías puedes reconstruir estos pequeños periplos que de lo que no hay cuenta, por ejemplo, ni en la hemerografía, porque ganan los malos, ¿no? Sí. Entonces no van a contar una de las partes en donde perdieron, en donde fueron azotados por los federales. Claro. Y entonces se ve cómo hay este combate, ellos van perdiendo, ellos tienen ahí un par de muertos, que parecen muertos o heridos. ¿En dónde están exactamente? En Fototeca. No, quiero decir, en la parte de... Me parece que es en la esquina que da de Valderas al parque de donde está el Morelos. Frente Ah, al el de la centro ciudad. de la imagen. noreste. Frente al centro de la imagen. Lo que es el centro de la imagen, la esquina noreste, ¿no? Que el Morelos, por cierto, lo acaban de inaugurar. Sí. Era nueva la escultura. Que es donde queda Gustavo, no. Exacto. además. Sí. Entonces es muy interesante. ¿Por qué no son publicables estas fotos? ¿Por qué no surgen? Porque además Eduardo Meliado me parece que tiene tintes felicistas, ¿no? Está muy con ellos. Entonces, toma la foto interna de Mondragón y de Félix Díaz, donde están los tiros Que cruzados. esa es la que se conoce, donde La están famosa, haciendo... sí. Y donde están haciendo el plano. El plano en el plano, pizarrón. que es Sí. tremendo, Está ¿no? O sea, cómo precioso. están Sí, sí. haciendo- sí. Y es la que yo digo, ¿cómo no la leyó un poco más Madero? Si hubiera leído foto a lo mejor, ¿verdad? Pero cuando sale... Al es- día siguiente. La toman el 15 y sale el 16 de febrero. Publicada en portada. Y ahí viene la fecha, bueno, ¿no? muy bien. Entonces es interesante porque dice, ahí están los signos y no, pues obvio, ¿no? O sea, él estaba viendo otras condiciones, no estaba viendo lo que estaba favoreciéndole a ellos, ¿no? Que tienen armamento para 6 meses en la fábrica de armas. Sí, claro, tienen millones de cartuchos. Así es, así Claro. es. O sea, ahí ese era un sitio perdido. Exacto. Pero luego se pierde por otras cosas que ya platicaré con Gaby. Pero platícanos más sobre las Pues mira, a mí fotografías. eso me gustó porque son fotos que no salen publicadas, obviamente en el periodo, porque además esto que dices, el desconcierto de la población igual de los editores. ¿A quién le publico? ¿A los maderistas o a los felicistas? Porque ¿quién va a ganar? No quiero perder la publicación. Entonces van moldeando un poco al día a día, vas viendo, bueno, los que son muy porfiristas, pues sí publican las fotos de los felicistas, revista de revistas publican los de José sí. Juan Tablada, con Sí, fotos sí. de Ezequiel Carrasco. Entonces van haciendo una narración, pero muy delicada, a la espera de cuál va a ser el resultado. No saben que van a matar a Madero, ellos piensan que se va a ir al exilio. Sí, Que sí. se puede ir exiliado, ¿no? Entonces es muy interesante ver cuáles no se publicaron, más que las que sí, y por qué no, meditar un poco por qué esta ausencia de estas imágenes de quienes azotan a los felicistas o cuando los azotan los maderistas, porque me parece que ese momento, que puede ser el 15 o 16 de febrero, están bajando las fuerzas felicistas y es cuando ya empieza a negociar Huerta, Sí. ¿no? Y bueno, y además interviene el embajador de los Estados Unidos. Exactamente, esa Henry Lane intervención que es Wilson. decisiva desde el punto de vista de mucha gente. Y la ¿no? presión de bombardear áreas
digamos, fuera de la ciudad. Por supuesto, fuera de la ciudad, pero bombardear áreas de paso de los civiles para que los civiles empiecen a presionar al presidente. Claro. Digo, entre los errores para que políticos de él, ¿no? los errores políticos del presidente, quizá uno de ellos fue el no seguir comunicándose con Benito Juárez, porque Juárez le hubiera dicho que se fuera a Querétaro. Claro. En cambio, se queda en Palacio Nacional y entonces queda atrapado. Sí, se expone solo, ¿no? Se expone tal cual. O sea, claro, lo que pasa es que hasta que no matan a Gustavo Madero, no supone que va a pasar algo así, ¿no? Pero él ya está preso. Sí, ya está preso. Él ya está preso. Vamos a platicar. Estamos hacia el 13-14 de febrero. 13-14. ¿Quiénes son los otros protagonistas? Platícanos, Gaby. Pues bueno, alguien de quien se ha hablado poco es de Pino Suárez, ¿no? Nos pasó cuando se hizo la exposición de estas fotografías que Rebeca hizo el montaje ahí en la Cámara de Diputados en el 2010, ¿no? Que bueno, Marco Barrera era el coordinador de museos, entonces hicieron la museografía y quedó espléndida la exposición ahí, que justo invitaron a la familia de Pino Suárez. Porque se había invitado siempre, o sea, año tras año a la familia de Madero, pero a la familia de Pino Suárez no. Entonces es un personaje, Pino Suárez, ¿no? Que ha permanecido así detrás de las sombras. Márquez Sterling y Felipe Ángeles tienen también una acción decisiva en esos últimos días, sobre todo, ¿no? Márquez Sterling, que no era precisamente maderista, que se convierte en maderista en esos días, se asume como maderista, asume tal cual el postulado, intenta bajo así todo el tiempo intenta lograr el exilio político de Madero, ¿no? Salvarlo. Sí. Lo intenta salvar y entonces tiene una actuación increíble. Yo creo que ese libro es un libro poco conocido que habría que promocionar más, ¿no? Su lectura, el de los últimos días del presidente Madero, no solo porque es el único testimonio desde adentro de la cárcel, de la prisión de Madero, de lo que está pasando, ¿no? Y también Felipe Ángeles, definitivamente. Sí. O sea, cuando Felipe Ángeles lo liberan, que sí, bueno, liberemos a Ángeles, pero nos quedamos con estos definitivamente, a ellos dos no los vamos a dejar vivos, ¿no? Que ya es un mensaje muy contundente hacia afuera, que Felipe Ángeles, bueno, ya tenía una posición que, bueno, posteriormente va a capitalizar, digamos, esa posibilidad de haber salido sobreviviente de ese evento, ¿no? Creo que ellos serían, más adelante también encontramos, por ejemplo, al ministro de Japón, ¿no? Claro. Lo menciona Márquez Sterling, al ministro de Japón, al ministro de Chile, gente que estaba contraria a las acciones del embajador Wilson, o sea, del embajador norteamericano, que estaban totalmente en contra de esas posiciones y de ese protagonismo de Wilson. Creo que es muy interesante esas caras que pues son desconocidas también, ¿no? O sea, que forman totalmente parte de esos últimos días. Bueno, nada más para que nuestro auditorio se imagine el evento. Estamos hablando de Pino Suárez, que es el vicepresidente, haciendo acciones de vicepresidente, precisamente porque el presidente está en otra situación, claro, comprometida. Sí. Está el general Ángeles, que había sido director del colegio militar, artillero muy importante, que era enemigo, cuando menos no afín políticamente a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, también para que sepamos, Victoriano Huerta entra como jefe de la plaza porque queda herido el jefe de la plaza desde el 9 de febrero, queda inhabilitado. Y entonces, en un mal cálculo político, Huerta lo nombra porque... Madero lo nombra a Huerta, porque Huerta había sido triunfador contra los orozquistas y entonces no quería echárselo encima. Claro. Y lo que no sabía es que se estaba echando el alacrán al seno. Claro, y confiaba en él porque era buen estratega, finalmente era un buen Huerta militar. era un buen mentiroso. Sí. Todo el tiempo le dijo, dentro de 24 horas yo tomo la ciudadela y no se preocupe. Rápidamente todo se arregla. La tomó porque ya la tenía. Claro. Un asunto importante también, creo, interesante dentro de todo lo dramático de estas situaciones, ya en el encierro, cuando se enteran de la muerte de Gustavo Madero, cómo se gestiona rápidamente la salida de Madero del país, ¿no? El exilio, todo eso que pasa tan rápido. Son eventos que van sucediendo tan rápido. Es que todo está en 10 días. Todo pasa en 10 días. Y además pasa en 3 o 4 cuadras. O sea, no solo la revolución, sino el destino de México se resuelve en el centro de la ciudad. Claro. Así es. Claro. En un primer cuadrante. En un primer cuadrante. Vamos un poquito todavía hacia la mitad de la
de la escena trágica. Todavía Apasiona. Gustavo Madero está afuera, está negociando otras cosas. Huerta se trae a Blanquet Sí, de no lo habíamos Toluca, que era mencionado un tipo de cuidado. Sí. Huerta, ¿quién es? Huerta es todo un personaje. Fíjate que tengo noticias y a lo mejor tú puedes aclararnos más, Salvador, de que Huerta estudia becado en el castillo de Chapultepec, Ah, sí. ¿no? Y que incluso Juárez lo conoce y que le dice, de hombres como usted debería estar hecha la patria. Es un poco difícil porque Huerta nace en el 54 y para el 67 estaba muy jovencito, pero lo que sí se sabe es que Bernardo Reyes y Blanquet estaban en el colegio. Estuvieron, por supuesto, pero en Bernardo Reyes no en el colegio, pero estuvieron ya en la República Restaurada muy metidos, y había una leyenda de que Blanquet había sido miembro del pelotón de fusilamiento de Maximiliano siendo muy chavito. Pero esa historia Huerta sí es un reyista consumado, porque Reyes tiene su primer galardón fuerte en su lucha contra Losada, y Huerta es de esa zona de Jalisco, pegada a Nayarit, a donde les toca pelear. Es un mestizo. Claro, que además su madre es huichola, ¿no? Y él es un mestizo y tiene este particular sentido del odio hacia la barbarie india. Entonces hace su carrera, entre otras cosas, aplastando rebeldías en el estado de Guerrero, y es el que tiene también el botonazo final de la guerra de castas. O sea, Huerta tenía una trayectoria de militar de campo muy fuerte. Sí, fuerte. Muy fuerte. Además, Díaz no lo quería, y le toca acompañar a Díaz en su salida al exilio. Es quien está en la escolta. La escolta que lo dirige y por ahí es a donde empieza realmente el ascenso. Claro. Pero el oportunismo es importante, porque muriendo Reyes, Claro. se acabaría el reyismo, y entonces el que agarra la bandera Él le encaja perfecto. es él. Claro. Sí, no. Y Madero un poco que una abre audacia. la puerta, ¿no? Sí. No, le abre todas las puertas, ventanas y todo. Y Gustavo lo está en el advierte, momento le preciso, advierte ¿no? de Huerta, sí, le dice. Y Ángeles también, Felipe Ángeles le dice, le advierte, ¿no? Pero bueno, ahí obvio que había más confianza de parte de Madero hacia lo que Huerta podría hacer. Y lo que tú decías hace un rato, el desconocimiento de los movimientos militares. Exacto. Porque lo que hace Huerta es mandar a rurales y voluntarios revolucionarios a ataques frontales y francos a la ciudadela. Entonces los barren. Claro. Entonces los maderistas se quedan ya sin fuerzas armadas. Así. Claro. Sí. Y de eso sí se da cuenta Ángeles, que los tiros están mal hechos, etcétera, que todo está funcionando mal. Y están debilitando a Madero. Y políticamente Gustavo Madero también se da cuenta. El único que no se da cuenta es don Francisco. Es Madero, claro, sí. Sí, además, bueno, a la distancia, obviamente, de los hechos nos parece como lógico, ¿no? Pero en aquel momento, pues Reyes era el que parecía, o Félix Díaz, cualquiera de los dos, eran los que estaban en los escenarios más de frente, ¿no? De que daban de qué hablar, ¿no? Más que Huerta, por supuesto, bueno, como hace rato comentaste, pero sí, definitivamente, o sea, la gente estaba más pendiente como de esos movimientos que enfocando hacia otros lados, ¿no? Y definitivamente la violencia con la que se fueron dando los hechos tampoco era algo que se esperara, ¿no? O sea, lo que arranca después de la escena trágica, pues es totalmente... Así, eso es, o sea, es el totalmente. inicio, sí, es el inicio ya formal del siglo XX mexicano. Y además Félix Díaz confiando en Huerta, que Huerta en la negociación con el pacto de la embajada que se da con Henry Lane Wilson y esta posibilidad de negociar, Félix Díaz pensando que él es el próspero presidente que va a seguir. Es el bueno, claro. Y Huerta no lo va a dejar. Entonces, muy interesante la jugada de ajedrez que hace Huerta, que sí va manejando sus piezas de tal manera que les hace creer, ¿no? Con esta cosa que tú dices, siniestra, que va trabajando por detrás y se va plantando como primera figura, aparentemente de interinato, aparentemente no quedaba y aparentemente Félix se va.
¿no? Sí, se va a Japón. Se desaparece. Y luego cómo vas viendo también las discusiones en los periódicos entre los intelectuales acerca de la democracia, ¿no? La idea de la democracia. Finalmente, desde que sale la asociación presidencial, que hablábamos hace rato, ¿no? Es un debate permanente acerca de esto y de pronto, ¿no? La vuelta de tuerca, o sea, no es una idea consolidada. Finalmente, también en la coordinación, bueno, en el artículo, en la introducción de Rebeca y de Samuel Villela, también es muy interesante cómo abordan eso, ¿no? O sea, ya se esperaba, o sea, hay un México que va hacia otro lado, es un país que se enfoca hacia ese tema de la democracia, de pronto, pues no, o sea, no es precisamente que no se permita la democracia, sino que simplemente era parte de un debate nada más. Sí, claro, estaba solo en la mesa. No, sí, exacto. No en el mundo real. Empezaba. No en el mundo real, así. Ahorita tocabas algo, Gaby, que me parece muy interesante, cómo la personalidad en un momento dado determina el destino. Es decir, finalmente la personalidad de Madero es la que lo lleva a la derrota. Yo recuerdo algún texto de Enrique Krause en donde él toma ciertos rasgos de personalidad para hacer unas biografías que resultan muy exitosos y convincentes. Porque al revés de lo que habían hecho otros biógrafos de Madero, en donde marcan estos 10 días como el culmen del gran ingenuo, no, resulta que hay otra cosa que es un hombre bueno. Entonces tenemos que situarnos, así como lo dijiste ahorita, tenemos que situarnos día a día. Y yo lo hice alguna vez y pensé que yo estaría más cerca de Madero Francisco que de Madero Gustavo, es decir, creo que a mí me hubiera ganado el pensar que el otro no me está mintiendo. O sea, claro. Lo cual significaría que estaría muerto. Claro. Bueno, claro. también el otro murió. Bueno, sí, definitivamente, pero sí, de ingenuo no tenía nada, no era simplemente un político diferente, ¿no? Y pues sí, la ingenuidad no cabe, ¿no? Como en estas cuestiones, ¿no? Yo he oído mucho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué fue tan ingenuo Madero? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué tal? Bueno, a ciencia cierta no sabemos, yo no se dio cuenta, obviamente, pero ingenuo no era, ¿no? O sea, era un personaje que se movía por muchos lados. Este asunto del espiritismo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Ahora, bueno, han estado surgiendo así relatos de personajes afines a Madero por el espiritismo mismo, no tanto por el maderismo, sino por esta otra línea en la que él, bueno, era totalmente, pues estaba totalmente sumido, ¿no? Pero inmerso, no nada más él, si quieres después platicamos eso, sí, porque claro, hay grupos del lado revolucionario constitucionalista que habían estado, incluso alguno de ellos emparentado con Kardec, así que estamos hablando de una manera de pensar que era bastante común. Antes de continuar, quisiera yo recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando de febrero de 1913, de los 10 días que conmovieron México, de este febrero de Caín y de metralla, para repetir otra vez la afortunada frase y triste frase de Alfonso Reyes, que hace una oración fúnebre a su padre, y estamos platicando de esto con Rebeca Monroy y Gabriela Pulido, quienes participan y coordinan este trabajo en un libro llamado La imagen cruenta, centenario de la decena trágica, que publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con Samuel Villela. Con Samuel Villela, especialista en el estado de Guerrero, ya es en lo que lo conozco. Exacto. Muy bien. Sí. Vamos a continuar, vamos a situarnos ya en la segunda parte de la decena trágica, cuando ni los complotistas, ni los conspiradores, ni el gobierno están pudiendo resolver nada. Ahí se llega a un punto muerto, hay un equilibrio, pareciera que ninguno de los dos va a ganar. Claro. Y es ahí en donde viene el golpe político de Huerta. Yo insisto que no es un golpe de Estado, es un cuartelazo. El golpe de Estado lo da después, cuando empieza a meter gobernadores militares y empieza a cerrar legislaturas locales. Cuando la desconoce, claro. En este momento lo que está haciendo es simplemente demostrar que él tiene la fuerza.
y tiene a los Estados Unidos, según él. Y en realidad solamente tenía a Henry Lane Wilson. Sí, solo era Henry Lane Wilson, pero era suficiente. Aquí sí. Aquí sí. Vamos entonces a situarnos ahí. ¿Qué está pasando, de acuerdo a lo que ustedes han visto de la lectura de las imágenes? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando? Me estás hablando ya que una vez que combino 15, con Henry 16. Lane y que, o todavía no. No, bueno, el pacto de la embajada es hasta el 17. Exacto. Previo. Digamos, en esta segunda parte que va a llevar al pacto de la embajada. Mira, yo lo que veo es que Madero va por Ángeles, ¿no? Por Felipe Ángeles. Va a Cuernavaca por él arriesgando su vida, además. Lo cual es interesante porque tiene que irse se va en coche. Se va en coche. Viaja toda la noche y pasa por la zona de Genovevo de la O, que no dejaba pasar nada. Con los zapatistas, que tanto. Lo cual quiere decir que le dieron permiso de ir y de venir. Exacto. Eso es interesante. Sí, lo dejaron, Sí. ¿no? Lo podían haber pasar. aniquilado ahí, o sea, Y claro. se por traían a Felipe Ángeles y está toda la estrategia, digamos, maderista funcionando, pero empieza a craquelarse. ¿Dónde se craquela, Salvador? ¿Dónde empieza el quiebre? ¿No? Porque Gustavo lo está previendo, Gustavo está oyendo, está más atento, digamos, a la cosa llana, vivencial, cotidiana, está más alerta a los signos, ¿no? Uh-huh. Pero Madero no, Madero está más confiado en que Felipe Ángeles lo va a sacar, que está Huerta, que van a funcionar de alguna manera las estrategias, pero están muy fuertes los felicistas. Para mi gusto están muy armados, claro. muy armados con una estrategia muy clara, pero empiezan a ganar terreno político, que es el que empieza a perder Francisco y Madero, ¿no? Por mucho que haya hecho la marcha de la lealtad y estén los militares, bajaron los chicos con él del colegio militar, están en la azotea. Eso solo funcionó para el día 9. Para el día 9, claro, por supuesto. Pero ya en estos días ya se descompone. Y esto lo narra muy bien José Juan Tablada, ¿no? Sí. Que bueno, gracias a las telefonistas, que vamos a agradecerle su labor, ¿no? Que no se movieron de su lugar, se hizo esta posibilidad del relato oral que tiene José Juan Tablada. Entonces creo que no sé qué pasa, yo no entiendo bien qué elementos empiezan a funcionar políticamente, que se desarma la estrategia, porque a mí me parece que va ganando terreno el maderismo y algo se craquela internamente, que en ese momento empiezan a ganar fuerza los otros, los felicistas. Bueno, para mi gusto es lo que decía Gaby hace un rato, que Huerta se da cuenta que él es el fiel de la balanza y entonces apuesta a su favor. Okay. Okay. Claro, además yo sí creo que en la ciudad en general se vive una incertidumbre total, bueno, en el país obviamente, pero en la ciudad, porque todo parecía entonces que sí es un escenario perfectamente preparado, ¿no? Es una puesta en escena. Y ahorita que hablabas de José Juan Tablada, pensando en lo que comentabas hace rato de cómo Madero fue tan abierto a la crítica, y cuando José Juan Tablada saca el Madero Chantecler y toda la chacota que se hace en torno a Madero y todo, y bueno, él haciendo, dándose esos permisos, pues en general a la gente, pues a los intelectuales, a los escritores, y de pronto, bueno, se empieza a construir el martirologio, ¿no? O sea, es paradójico, ¿no? O sea, porque quieres concluir una etapa a partir del cuartelazo, plantar modelos que tenían que ver con modelos políticos pasados, no tan inclinados hacia el maderismo, etcétera. Quieres postular, quieren estos personajes, ¿no? Huerta implantar un nuevo modelo, y sin embargo están construyendo justo el escenario para construir un mártir, ¿no? Ah, sí. Pues es como paradójico, ¿no? O sea, si hubieran querido liquidar, hubieran fingido un accidente en la carretera cuando Madero va a buscar a Ángeles, o hubieran hecho las cosas de otra manera, o lo hubieran exiliado, ¿no? No, porque pero necesitaban esperarse. Sí. A ver, el 17 es el pacto de la embajada, y el 19 es la renuncia. No lo puedes matar. No puedes matarlo. No. Tienes que esperarte a que renuncie para que él pueda hacer todo esto, y entonces decir que se va al exilio y engañar. Claro. Bueno, entonces sí lo puedes matar. Sí. Y ya mataste a Gustavo Madero. No, por eso yo creo que tenías razón, Gaby, hace un rato, cuando platicabas que para hacer este relato y para poderlo entender, a diferencia de los otros procesos de la revolución, o de muchos otros de los procesos de la revolución, aquí sí tienes que ir día con día. Sí, y a lo mejor hora con hora, porque las cosas cambiaban. Es un laboratorio, es la cosa, por eso el estilo personal, para usar esta frase de Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar,
Claro, no, totalmente. Sí es interesante, por ejemplo, esos días de Madero, contados por, repito otra vez, por Manuel Márquez Sterling, porque es finalmente el que lo relata de lo más cerca. Esos últimos días, esa desazón que va teniendo Madero. O sea, Madero todavía no piensa que lo van a matar. No. Tampoco piensa que le van a dar el exilio, igual y lo van a mantener preso, ¿no? Pero no piensa que lo van a, no está inclinado. Está Yo creo que él piensa eso. que lo van a matar hasta que matan a Gustavo. Hasta que matan a Gustavo, a exactamente. su hermano Gustavo Madero. Y eso es lo dramático, ¿no? O sea, mientras que hay estas versiones que podemos nosotros leer acerca de lo interior, no pensamos qué está pasando afuera. Cuando tú preguntas qué está pasando en la ciudad, pues imagínate, ¿no? O sea, si Manuel Márquez Sperling está viviendo esto con toda la angustia del día a día, tratando de lograr salvar al presidente y a Pino Suárez y al vicepresidente, finalmente la gente cómo lo está viendo sin tener conocimiento de absolutamente nada de lo que está pasando allá adentro, ¿no? Sí. Pero sin embargo, estos artículos de este libro, perdón, no precisar en general, en el conjunto, lo que sí te dan es la imagen de la ciudad. O sea, sí te permiten ir reconstruyendo, sino el día a día la de imagen la cruenta, gente. que eso es la intención que te ustedes dan dicen. la imagen cruenta. O sea, finalmente sí es una imagen, porque sí es un tema oscuro, ¿no? La gente no está percibiendo del todo hacia dónde va a ir el país, es Porque tremendo. además es de las pocas veces que en la Ciudad de México se da una afrenta bélica, ¿no? Bueno. De la revuelta armada, de la revolución no ha Pues habido. sí, porque todos los demás magnicidios ocurren fuera, ¿no? Bueno, no, el de Obregón. El de Obregón, bueno, sí, Pero el todavía no se ha dado. es verdad. Pero sí. bueno, era ya electo Sí. y es manejado Sí, es como un magnicidio. exactamente. ¿no? Pero no, lo que pasa es que efectivamente la revolución se da afuera. Afuera. Y La acá Ciudad estuvo, Mexicana. si lo que pasa en estas Así es. cuadras pudieron haber terminado Así es. con la revolución. Así es. Y me llamaba la atención lo que decías del martirologio, porque no, bueno, finalmente el primer héroe de la revolución es que es Madero. Es, digamos, enunciado hasta 1914, cuando Claro. Pancho Villa llega y... Claro, pero por ejemplo, esto que te digo de que empieza a ganar adeptos que no precisamente eran maderistas, ¿no? O sea, gente que no precisamente se consideraba maderista, pero tras esta situación se vuelven, se decantan como maderistas. Ahora, una por cosa usar un concepto interesante, tuyo, digamos a nivel de foto, ¿cómo ves el martirologio o la cuestión del fetichizar este evento? Es a través de las fotografías de las ropas de Madero, ¿no? Así. Cuando Casasola y otros periodistas se plantan con la ropa donde están los balazos, ¿no? Porque aquí también es muy interesante ver cómo hay fotógrafos a favor del felicismo o del huertismo y fotógrafos más maderistas, aunque disimulan sus posturas, pero al final sí van abrevando en la imagen. Entonces hay una serie también en la intendencia de fotografías de aquí cayó, aquí quedó, aquí durmió, aquí está su última camisa, aquí fue la autopsia de Madero, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo van. Y lo más relevante me parece, no hay fotos de ellos muertos, ¿no? Obviamente no iban a llevar fotógrafo cuando los estaban llevando al cadalso para asesinarlos, no iban a llamar a un fotógrafo, obviamente el otro día no hay de los cuerpos en la autopsia, ¿no? Nada más hay de los doctores que realizan, que es además el médico de Huerta, y lo que hacen los... Aureliano Urrutia. Exacto. Que sí es conocido por algunas otras cosas después, no sé si atribuidas o reales, como cuando le corta la lengua al senador. Bueno, en fin, sí, no es un personaje cualquiera, es efectivamente el que pone Huerta. Claro, y los túmulos que van haciendo la población, donde se ve la sangre de Madero, donde se ve la sangre de Pino Suárez, como hicieron con Gustavo, allí en la Ciudadela, Con una veladora con y cosas piedras. sí. Es muy prehispánico, es muy indígena, colocar las piedras, ¿no? Que es una cosa muy laica, ¿no? Y de alguna manera no hay cuerpos, no hay representación, pero ellos lo hacen una evocación a la muerte. Entonces es muy interesante ver cómo sí se hace un martirologio, sí se hace un fetichismo, que acaba reprimido porque Huerta ya está en el poder. Sí, que lo recuperamos ya hasta mucho después, ¿no? Ahorita vamos antes de llegar a la muerte de Madero, vamos a entrar paso a paso, porque un poco la idea de este relato es ir conjuntando el acontecimiento azaroso y totalmente
impredecible con el cálculo político del que estabas hablando hace un rato. Es decir, se tuvieron que ir juntando los dos para que el cálculo político de Huerta, cuando menos en esos primeros días funcionara, pues. claro. O sea, finalmente Huerta es aceptado luego como presidente, etcétera. Entonces hay que ir un poquito tejiendo las dos cosas. Vamos a llegar a la prisión de Madero. Okay. Están en Palacio Nacional. Así es, el 19. Tampoco hay fotografías hasta donde entiendo. No, de ellos no. Adentro de Palacio no hay fotografías, obviamente, porque toda esa parte es muy velada. Ellos no van a dar publicidad de este martirologio como tal y tienen que ocultar. Todavía la fotografía no penetra en esos niveles, ni hay fotógrafo tan leal a Huerta que vaya, ¿no? Pero ¿y de Madero? Tampoco, no lo van a dejar entrar. Obviamente que no, ni Casasola ni ninguno. Sí, es muy difícil porque estás documentando la traición. No lo vas a hacer. Como no hay fotos del pacto de la embajada, como hay fotos. O la traición o la debilidad. O la debilidad. También. Hay fotos de los senadores adentro de la Ciudadela, pactando con Félix Díaz, ¿no? Hablando ya que van a hacer, cómo va a ser, ya una para vez la renuncia. Para la renuncia, ¿no? Pero entonces es interesante porque, bueno, sí la reconstrucción y tienes que ir reconstruyendo toda esta serie de imágenes a ver cómo se van fraguando los hechos, pero no de todo hay imágenes también. Pero la ausencia es presencia, es decir, la ausencia de fotógrafos en ciertos momentos también te habla de que son momentos muy oscuros que no puedes fotografiar, ¿no? Claro. No puedes dejar huella. Claro. Sí, de hecho, digamos las imágenes conocidas de Madero, de Pino Suárez y de Felipe Ángeles en Palacio Nacional, dormidos en los sillones, es de una pintura popular, sobre cartón. Claro, claro. No hay realmente una un testimonio visual. Una imagen icónica, como esta que comentábamos hace rato del plano y de o sea, de los generales, de lo militar, ¿no? Sí, ya lo que empezó siendo muy documentado visualmente, después ya no. Lo externo era lo documentado. Lo que pasaba tras bambalinas, no. Hay algunos asuntos interesantes que plantean en estos artículos del libro de la imagen cruenta, que los coordinadores son Rebeca y Samuel. Hay, por ejemplo, cómo las imágenes las empiezan a poner en postales. Claro, ¿no? Claro. O sea, como estas imágenes así de la tragedia, del drama, de la nota roja, ¿no? Empiezan a circular a través de postales, a la que la gente sepa o que recuerde o que conserve. Una gran venta, claro. Aquí internacionalmente es una manera de distribuir la figura, ¿no? Lo que está sucediendo, los acontecimientos, que además sí tiene un gran auge en ese momento, toda la fotografía. Porque además, si se me permite la licencia estética, me parece que es importante señalar que justo en este momento, aunque las cámaras todavía no pueden registrar una instantaneidad como la que quisieran los fotógrafos, se esmeran en buscarla, ¿no? Foto del niño de la nueva era corriendo cuando están dos porfiristas tranquilamente caminando, que vemos como el pasado con el futuro, con el presente, donde está esta imagen en movimiento con algo estático. ¿Hablas de la fotografía donde va Madero a caballo rumbo a Palacio? Esa es una, esta es otra de un chiquillo que trae el periódico de la nueva era corriendo. Que es un periódico maderista. Entonces, muy interesante porque es absolutamente evocativa y simbólica lo que está pasando, el maderismo corriendo y los dos porfiristas yendo a un destino incierto, pero con una tranquilidad soslayada. Entonces es interesante porque ahí vemos cómo está ya el tránsito de una fotografía de la instantaneidad, ¿no? Que se requiere hacer y todavía no da la técnica, pero los fotógrafos lo hacen. Necesitan tomar estas imágenes de la instantaneidad, aunque el recurso no lo dé y la herramienta, la cámara o la placa no lo permita, lo van a tomar. Lo que estás diciendo es que los fotógrafos no tomaban las placas, digamos, azarosamente, sino están esperando no solo la luz, sino están esperando que caminen, que haya una suerte de lectura, la posibilidad de una lectura. Y se hace este registro a pesar de que la técnica todavía no lo permite, ¿no? Pero esto a mí me habla de una cosa muy temprana, es previo a la Primera Guerra Mundial. Todavía las cámaras no nos llegan con esta capacidad de fotosensibilidad que se desarrolla con la Guerra Mundial. Sin embargo, ya estamos haciendo estas imágenes. Lo que me habla de una cuestión muy vanguardista y muy trascendente en el fotoperiodismo mexicano, ¿no? Entonces quisiera señalarlo.
Sí, aunque yo recuerdo todavía fotografías sí anteriores, tanto de Ciudad Juárez como de Huerta, precisamente contra Orozco. Él lleva al fotógrafo. Entonces, esto que comentas de que son los fotógrafos de Huerta, pues resulta convincente, pensando que Huerta sí quería documentar este tipo de cosas. Sí, pero eso decía hace rato, haciendo un símil, bueno, nada más en lo fotográfico con lo del 68, ¿no? Como estos fotógrafos desde el poder finalmente retrataron lo que estés relatando lo que no era del poder o del poder, desde ese punto de vista tienes información valiosa, ¿no? Que no existe en otros soportes, porque ni siquiera en las narraciones más fidedignas acerca de ese transcurrir de las horas, ¿no? Pausado y angustioso, ¿no? Hay un relato tan preciso, ¿no? No, claro que no, porque por ejemplo, tú mencionas a Mark Sterling, él publica hasta 1917 en La Habana. Exactamente. Y sí, aunque sigue siendo una pluma maravillosa, no es la de... No es del día al día, no es de un cronista que lo está sacando día al día. No, son los periódicos y son los periodistas y los fotógrafos los que lo van sacando. Exacto. Entonces, esta incertidumbre del diario se va viendo porque sale publicado. Así es. Exactamente. No es todavía la... Por eso permite mucho también la fantasía histórica, ¿no? Pensar en Madero y en Pino Suárez, saliendo de Palacio Nacional, yendo, bueno, hacia su prisión, en fin, como que es, no tienes el relato, tienes las fotos, tienes que te dan como muchas pausas, los personajes, por ejemplo, aquí aparecen las mujeres también, ¿no? Eulalia Guzmán, María Arias Bernal. Exactamente, bueno, ¿no? ya son después. Sí, sí, claro, o sea, me refiero a un conjunto de personajes que valdría la pena como... que en este libro se permite hacer como la reconstrucción del rompecabezas, ¿no? O estas escenas que comentas, ¿no? De los animales muertos en medio de la calle, que también son, bueno, yo no las había visto hasta que no vi el libro, ¿no? Yo no conocía para nada esas o los imágenes. Cadáveres de Balbuena. Sí, ¿no? cuando los van quemando. Cuando van quemando los cadáveres, que hay 4 o 5 tomas diferentes. Conocemos una que es muy clásica, ¿no? Pero hay 4 o 5 ángulos diferentes. Hay unas de unos estadounidenses y que están con nombre en inglés, Claro. Pero es interesante porque sí se vuelve todo un planteamiento de que para que las pestes no se den, no sé qué, se llevan los cadáveres a incinerar o se incineran en la misma calle, ¿no? Que eso también sí se publica. Claro. Es interesante. Es verdad. Claro, porque además sí, bueno, cómo es, hablando de la ciudad, de cómo estaba, pues toda la peste, bueno, lo de los cadáveres, ¿no? Las paredes, la sordidez, hay ¿no? De ya fotos la muerte. maravillosas, de las paredes llenas de balazos, de las bombas tronando en el cielo, fotos que no se publicaron porque no eran comerciales, carismáticas, exacto, en el momento. No eran Pero políticamente correctas. ¿cómo están los balazos en el reloj chino? ¿No? Como que el reloj chino. Y nuevo, qué barbaridad. Sí. No, sí, es impresionante. Sí, la cantidad de fotos que ves aquí, por ejemplo, las fotos incluso militares, ¿no? Que podrían ser muy icónicas porque fueron portadas, las que estaban en el Senado, ¿no? Impresionante, ¿no? También ver, por ejemplo, pues calcular la edad de esos chiquillos casi, ¿no? Que están en los tanques, en fin, como que sí es un escenario de guerra totalmente sorprendente, pues, ¿no? El nivel que se puede observar ahí, ¿no? Fíjate que hace muchos años yo leí los fragmentos de un diario de una señora Ancira, abuela de una compañera de estudios históricos de Estela Guiarte. En su diario ella vivía en la zona hacia el sur de Palacio Nacional y platicaba que salían a colgar la ropa, tenía niños chiquitos y entonces salía a colgar los pañales y las sábanas y los balazos empezaban a volar por encima de las azoteas, o sea, desde la Ciudadela aterrorizaban a la gente para que no estuviera saliendo. Claro. Entonces la vida en la ciudad en ese momento debió haber sido muy dura. No solo no podían salir ni a comer, ni a la leche, ni a nada. No podían ir a tender los pañales, ¿no? Ni siquiera tender los pañales. Ajá. Sí, pero no había alimento, la escasez, la falta de agua, en fin, ¿no? O sea, había toque de queda.
Les pregunto. Fíjate que Que eso yo sepa, no sé, no, pero debe no. haber habido toque de queda, o sea, no, porque además hay unas fotografías que no son muy de noche, pero que se ve ya la ciudad vacía, ¿no? O sea, O sí se la aprecia gente la ciudad corriendo, vacía. ¿no? La gente corriendo. Justamente en el centro de la ciudad, saliendo con sus jarritos, sus cosas inmediatas, el Sí. rebozo, un tanate, cositas así. Y mi abuela vivía en el centro y decía que ellos lo que empezaron a hacer era poner los colchones de las camas en las ventanas, porque si no las balas se Atravesaban los penetraban cuartos. a la casa. Ellos vivían Pero en no, el de callejón de pajaritos. todos modos ¿no? penetraban, ¿no? Era para que no se viera la luz y entonces no te pudieran... Pero la ingenuidad de ellos era que esto iba a parar los balazos, ¿no? O sea, era que ahí se iban a quedar. Ya. Entonces, Sí, no, que era la qué buenas esperanza. preguntas. O sea, la verdad yo sí creo, ahorita me quedo con estas imágenes de la ciudad tan totalmente diferentes, pues, ¿no? O sea, Alterada, ¿cuál era la cotidianidad, la gente, el espanto, la angustia, la violencia, ¿no? Sin necesariamente ser una violencia de cuerpo a cuerpo, o sea, de pronto lo que decíamos hace rato, que la ciudad se vuelve un escenario de guerra, Así es. cuando los escenarios de guerra estaban fuera, Fuera. ¿no? Los ejércitos no estaban ahí precisamente en la acción, ¿no? o la gente dándoles jarritos, ¿no? A los soldados, para que comieran agua. Y hay otras maravillosas de Breme, que son en los campos escampados, la gente, los soldados en los momentos de descanso, por ejemplo. Que yo digo, como que uno no se imagina que... al Los momento de sitiadores. descanso- Exacto. Entonces están sentados, están comiendo, están con sus jarritos, dejando los rifles en esta forma cruzada que lo dejaban. Pabellón se llama. Ay, maravilloso. Que debe ser una cosa muy de la escuela militar, que les han de enseñar cómo, ¿no? Dejar el fusil. No sé, debe tener toda una artesanía detrás de esto, ¿no? No, pero luego la platicamos. Bueno. Pero a mí me parece Muy interesante sí. esta parte también de pensar la historia militar desde lo social, ¿no? También, Claro. o sea, es muy interesante cómo estas fotografías precisamente te arrojan hacia ese ámbito. Bueno, este libro en general, creo. Te pone todos esos temas que ahora hay que... O sea, yo decía ayer a mis alumnos, cuando les digan que un tema ya está resuelto, ya está No. visto todo, para nada, ¿no? Le crean a nadie. Aparece. ¿No? Siempre aparece. Sí. Vamos a antes de terminar, que nos platiquen un poco del libro y de redondearlo. La pregunta sería para ti, Gaby. Dime. Y ya Rebeca hablará del libro. Platícanos un poco el ambiente que lleva a la renuncia de Madero y de Pino, Ajá. porque finalmente la muerte es Sí, evidentemente ya es- un asesinato ya sí. en mansalva, los llevan en el coche a Lecumberri, etcétera. Pero la renuncia, porque la renuncia permite. Sí, ese momento es crucial. O sea, mientras que el tiempo parecía ir muy lento entre tomar esa decisión decisiva, ¿no? Esa decisión decisiva, valga la redundancia, que lo va narrando Márquez Sterling, ¿no? Cómo va sintiéndose la atmósfera así con una lentitud. En el momento de la renuncia, en ese momento pasan rápido ya todas las cosas. O sea, todo lo demás, el desenlace es rápido, ¿no? Todavía unas horas antes había esa expectativa de poder salvar las vidas de ambos. Ya la familia de Madero ya estaba en La Habana, en ese momento ya estaba en La Habana. Todavía se conservan los relatos mismos de la familia, de la esposa, escritos desde allá, desde el exilio, ¿no? Esas visiones de la gente que está en el exilio, tanto porfiristas como maderistas, como no, o sea, todos los que están en el exilio también están pendientes de eso. Entonces hay algunos relatos interesantes que otros historiadores han reconstruido y han traído a colación en los años recientes. En ese momento todavía el tiempo ya Madero ya está totalmente entregado a la muerte. O sea, ya en ese momento ni Pino Suárez ni Madero tienen ninguna expectativa de salvar. En el momento te digo que sale Felipe Ángeles de la prisión, en ese momento ellos dos caen en cuenta de que ya su vida ya no va a ser, bueno, que ya no van a salvarla, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y en el momento en el que se da la renuncia ya las cosas pasan muy rápido. Sí, hay un texto de Felipe Ángeles donde habla de cuando le dan la noticia de la muerte de Gustavo Madero a Madero, que llora. Dice, sí, Madero dice yo estábamos acostados en los sillones, pero oía y sentía que estaba sollozando. Y no presidente. sabe, Madero no sabe y se muere sin saberlo, afortunadamente, lo terrible que fue esa muerte de su hermano, ¿no? Sí, porque terrible. La tortura, las horas que deben de haber sido terribles, sí, del martirio. Era tuerto, Así tenía es. un ojo de vidrio, le decían ojo parado para Claro. burlarse de él, y le meten
una espada, ballesta. Una espada en el ojo bueno. Sí. Y entonces se van burlando de él, y estaba borracho, era el gobernador del distrito federal el que lo mata. Así es, y se burlan de él, y entonces acaba, como el otro le dice una cosa, le pica la cresta y le mete unos tiros en la cabeza. Así es. Y después la muerte de Madero, ya Madero efectivamente desesperanzado. Sí, ya él totalmente, ya ellos ya sabían, tanto Pino Suárez como Madero ya sabían que no iban a salvar la vida, ya lo sabían, ¿no? Claro, a lo mejor como comentábamos hace rato, por las mismas visiones, la inclinación por el espiritismo, entonces los ponían también en otra condición emocional, ¿no? Pero en ese momento sí, definitivamente. Sí, o sea, yo sí fantaseo con esa escena de Madero enterándose de la muerte de Gustavo Madero, cómo había sido esa muerte, que solo información la tenemos nosotros ahora, pero en un momento no. Y como en ese momento él ya se entrega por completo a la muerte, ¿no? O sea, ella dice ya, o sea, no vamos a salir vivos, renuncio, y bueno, pues que sea lo mejor, ¿no? Sin la expectativa de nada ya, ¿no? O sea, pero con todo y el cálculo de Huerta, con todo esta renuncia está mal hecha. Así y es. permite que la revolución sea la revolución. Así es, efectivamente. Además, que la visión de Madero, por ejemplo, ahorita, en este momento, sea tan crucial. Que el estudio del personaje, no que el estudio del maderismo, sí, ¿no? que sea tan crucial, ¿no? O sea, tan crucial para la vida de nuestro país, ¿no? Democrática, por supuesto, ¿no? Y eso permite que además este libro tenga una actualidad, es decir, todas las cosas que salen sobre esto resultan devorados por los lectores, porque nunca pierde vigencia y siempre es un llamado de atención. Sí. Platícanos un poco cómo es la estructura del libro, René. Pues mira, la idea fue usar fuentes no convencionales de la historia, ¿no? Trabajamos con fotografía, literatura, un poco de cine, un poco de todo, ¿no? Caricatura, fuentes documentales de la Defensa Nacional, en fin, cada uno de los 14 autores hizo su propio trabajo, y el intento es mostrar otra parte de la historia desde otra lectura. Como dices, no es un revisionismo, sino es un trabajo a profundidad. Sí, son 10 días que se convierten en un poco más, pero sí profundizar en cada uno de estos eventos y ver qué está pasando, cómo podemos acercarnos desde otra fuente. Y la fotografía nos narra cosas que no están en las fuentes escritas, y vamos recuperando cada uno de los autores desde hay quien, Carlos Martínez Assad, reconstruye presidencia, lo que es Reyes y Madero, la vida familiar de estas dos familias que se conocían y estaban cercanos, y cada uno de los autores nos va a aportar un grano de arena maravilloso, ¿no? Beatriz Gutiérrez Müller nos presenta el ilícito engaño de Taracena desde la literatura, y los demás, Daniel Escorza, Samuel, Esther Acevedo, las imágenes que muestran, tiene como de cómo se pretenden borrar a ciertos personajes. Sí, no, además un cuadro de la historia. El de Best, ella habla de Fernando Best, ¿verdad? Sí. Pontones, que es un cuadro que está en el Senado, que es un cuadro que hizo un felicista. Que se lo dedica. Que se lo dedica a Félix Díaz, y está borrado, pero además con las fotografías que se tomaron en el momento, que hay cosas muy simbólicas de un madero caído, por ejemplo, ¿no? Es una de estos maderos, obviamente, que están afuera de la Ciudadela, y parece que es una evocación a Madero. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy fuerte, Marta Rocha, con el trabajo de las mujeres, que cada uno, te digo, va poniendo un granito de arena para hacer una relectura diferente. Creo es inacabable. Y la idea es que esto abra nuevas vetas, como dice Gaby, promueva en los estudiantes el deseo de seguir profundizando, encontrar nuevas fuentes, buscar nuevos discursos, metodologías y conceptos. Y la idea es generar conocimiento y dudas, preguntas, que volvamos a hablar a la palestra, porque esta democracia necesita mucho más, ¿no? Y también a favor del libro y de los coordinadores, debo decir que fue un libro que fue muy cuidadosa la edición, o sea, tanto de la gente de Lina, que los felicitamos, bueno, los anteriores que estuvieron involucrados en la edición y los que están actualmente, cuidaron muchísimo la edición. Entonces el trabajo de cada uno de los autores está muy revisado, o sea, tuvieron chance como de
desde 2010, que fue el evento del coloquio que dio lugar a la idea de este libro, hasta ahorita, o sea, de trabajar con mucho cuidado, con mucho detalle cada uno de los artículos. O sea, cada uno de los artículos está de verdad muy, muy cuidado. En términos históricos, digamos, no hay falacias, no hay fechas inexactas, no hay inexactitudes, todo está como muy armado, las imágenes muy bien colocadas. La edición en sí es una edición pues muy agradable, muy buena. Es un libro accesible para la gente, claro. No es de estos volúmenes que hacen de imágenes que nunca lo vas a comprar por el costo nada más, ¿no? Sí, Yo también quiero felicitar a Lina y bueno, obviamente a los coordinadores por este cuidado que pusieron así tan particular, ¿no? Porque a veces los libros uno quiere que salgan rápido y se desesperas y bueno, pierdes los detalles, ¿no? Y creo que me parece un muy buen momento para que haya salido este libro, justo ahora. Me parece así, ¿no? Puntual, o sea, preciso. Sí, es un libro accesible, un libro de difusión, un libro que piensa en sus lectores, no va a nada más adornar una mesa, que bueno, eso pasa con muchos libros de fotografías y de imágenes. Y con esto terminamos este programa que nos apunta hacia el evento que empieza el 9 de febrero de 1913, que tiene ese domingo helado al castillo de Chapultepec como el inicio de este acontecimiento, y que termina el 22 de febrero en las puertas de Lecumberri, pero que abre a la Revolución Mexicana y a todo lo demás que sucede y a la historia del siglo XX. Pues no me queda más que agradecerles, Gabriela Pulido y Rebeca Monroy, por esta entrevista y este recorrido muy rápido pero muy rico de estos 10 días que cambiaron a México. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestras invitadas, las historiadoras Rebeca Monroy y Gabriela Pulido. Muchas gracias. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción y controles técnicos, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. El apoyo de Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.